que no tienen esperanza. Padre, en esta hora te doy gracias, Señor, porque tú eres nuestra esperanza. Sabemos, Padre, que cuando estamos contigo, cuando permanecemos en ti, como dice tu palabra, Señor, hay esperanza. Mientras haya vida, tenemos esperanza cuando estamos en ti, Padre. Por eso, gracias. Gracias, Señor, porque no precederemos a aquellos, Señor, sino que tenemos la esperanza que tú nos levantarás. Señor, gracias por dejarme saber qué pasa cuando las personas mueren con Cristo. Gracias, Señor, por no dejarnos ignorantes acerca de este tema, por alentarnos, Dios, aun cuando tenemos que enfrentar la realidad de la muerte. Muchas gracias, Dios. Podemos entristecernos, Señor, pero jamás será igual, Señor, si estamos contigo, Padre, porque tú eres nuestra fortaleza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Gracias, Señor, por esa buena noticia, que volveré a ver a los que amo. Gracias por traer paz a mi corazón, Dios, a pesar de que nos estemos enfrentando al momento de la muerte. Gracias, Señor, porque nos has dado convicción de que tú moriste, pero también resucitaste para darnos vida. Y esa es una buena noticia, Señor, porque nos encontraremos contigo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Señor, gracias porque tú tienes orden en todo. Y ayúdame, Señor, para seguir el orden que tú, Señor, dispones y no el que yo considero que está bien. Gracias, Señor, porque hasta en eso tienes consideración y honra para nosotros, Dios. Gracias por enseñarme y mostrarme lo maravilloso que es entender y darle tiempo a cada quien, Señor. Pero sobre todo, entender que tú eres justo aún en eso. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Gracias, Padre, porque tú mismo vendrás por nosotros, Señor. Tú tienes cuidado de tu creación, Señor, y tú mismo es el que tomas las medidas, tomas las decisiones y actúas en nuestra vida. Gracias, Padre. Gracias te doy, Señor, en esta tarde por tu palabra maravillosa. Señor, tú nos recuerdas que vienes otra vez.
y que tengo que estar preparada. Gracias te doy. Gracias por esa promesa de que cuando partimos contigo antes de que tu venida, tendremos esa certeza de que precederemos nosotros. No precederemos a ellos los que han muerto. Es una promesa, Señor. Gracias porque tú mismo personalmente lo vas a hacer. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Gracias, Señor, por este aliento que hoy me das. Gracias, Padre hermoso. Gracias, Señor, porque vamos a mirarte, vamos a verte cara a cara, Señor. Gracias, Padre, porque en medio de todas las cosas tú nos animas a continuar con nuestra fe y nuestra esperanza puesta en ti, Señor. Te alabo, Padre, porque hay un para siempre contigo, Señor. Te alabo, Dios, porque las cosas que vemos ahora son temporales, pero tú eres eterno y nos tienes presentes, Señor, en esa eternidad. Sí. Amén. Bien, entonces, ahora, como según lo que dijo Adriana, ¿verdad? Los pasos. ¿A qué nos comprometeremos? Adriana pregunta, nada más esta era la parte que yo iba a socializar, ¿verdad? Sí, señor, bien pueda. Va bien, muy bien. Bueno, entonces vamos a qué nos comprometemos según esta perícopa, ¿sí? Sabemos que si usted lee desde el primer versículo, hay varios temas allí que está hablando el escritor, ¿verdad? Pero este tema enfoca ya algo con respecto a los días finales, a la venida del Señor. Entonces, ¿a qué nos comprometemos? Vamos a leerlo otra vez, ¿verdad? Meditar en él y ¿a qué nos comprometemos? En una sola frase vamos a tratar de resumir mi compromiso hoy. Después de leer la palabra es. Recuerden que ese compromiso tiene que ser verificable por usted mismo. No se vaya a poner una meta como que voy a perdonar a todo el que me insulta. O sea, no. Voy a perdonar a fulanito de tal que me insultó ayer. O sea, son cosas muy específicas y lo voy a hacer hoy en la noche en la reunión de caballero. Cuando se termine, le doy una galletita. O sea, póngase la meta específica para que usted mismo pueda evaluar. Mañana en el asado del Día del Padre. No me desalentaré si no me Mensaje, mensaje subliminal. Este muchacho no haya ni cómo acomodarse. Y los compromisos, Dios mío, ¿qué pasó? Hoy estamos como callados. Lo que pasa, mi querida hermana Adriana, es que tenía 2 meses sin vernos en la escuelita. Desde el 1 de mayo. Exacto, la última clase fue el 17 de abril y bueno, mira, 19 de mayo, la última clase que fue general con todas las escuelitas de Colombia. Estuvo genial, pero no nos estaba faltando la práctica.
Y entonces estamos así como retomando ahora el asunto. Yo pienso que el compromiso mío es no ignorar nunca lo que dice las escrituras acerca de lo que estemos viviendo, de lo que estemos pasando. Yo me propongo a no ignorar lo que diga las escrituras antes de lanzar un juicio, un comentario, tener presente lo que dicen las escrituras para poder ser un poco más acertado en la opinión que vaya a dar. Ok. Hermano Vladimir, ¿a qué lo reta el Señor el día de hoy? Bueno, me reta a alentarnos unos con otros y como me reta a ello, pues en que el Señor viene, entonces mi compromiso en cuanto a la parte espiritual, aquí es alentar a quien tengo aquí mismo cerca, es siempre a mi esposa y a mis hijos, cuando los vea tristes, sabiendo que, bueno, alentarlos en la promesa del Señor, que Él viene por nosotros pronto. Amén. Bueno, esta perícopa a mí también me reta a vivir la palabra, porque cuando estamos en tiempo de crisis, como el tiempo que hoy vivimos, donde nosotros pasamos crisis, pero también las familias que están a nuestro alrededor, en nuestra iglesia también pasan crisis, uno tiende como a estar en esos estados emocionales de tristeza, de depresión, a veces hasta de decepción. Pero cuando nosotros vivimos la palabra, es la palabra la que nos va a alentar a nosotros, porque de pronto no vamos a tener una persona que nos aliente, pero la palabra nos puede alentar en este tiempo de necesidad. Y definitivamente entendemos que no podemos vivir por emociones ni por sentimientos, sino por lo que Dios ha dicho, porque en este tiempo no se puede, ni antes y ahora menos. Bueno, es importante que tengamos en cuenta que Pablo no dice, no quiero que se entristezcan. Pablo dice, no quiero que se entristezcan como los que no tienen esperanza. ¿Ya? Entonces ahí hay una primera comparación y hay una primera realidad de la vida de nosotros. Y es que podemos estar tristes, podemos sentirnos desalentados, podemos sentirnos mal, tenemos sentimientos, tenemos emociones, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, y el reto que me llevo yo a nivel personal es, ¿de qué manera me entristezco? Con la esperanza certera de Cristo, vivo mi proceso y me levanto, o me hundo como las demás personas que pareciera que no tengo un Cristo poderoso, salvador, sanador. Entonces, ese es mi reto hoy. Cada vez que me siento triste, voy a recordar de dónde está esta tristeza. ¿Me estoy entristeciendo igual que los demás? ¿O me estoy fortaleciendo en la certera verdad de quién es Cristo? Amén. Amén. Entonces, empezamos nuestros días de prédicas. La pastora Gloria ya dijo que ella va de primero. Qué susto. Bueno, que Dios me ayude. Aquí tengo una verbena, yo espero que pues aquí sí se escucha bien, porque aquí hay una bulla aquí. Listo. Bueno, buenas tardes, Dios les bendiga. La idea exegética del APRICOP es la segunda venida de Cristo y la esperanza de los que duermen en él resucitarán primero. El tema es prepárate, Cristo viene por segunda vez. Esta carta, la primera carta de los Tesalonicenses, fue escrita por Pablo en compañía de Silvano y Timoteo a fines del año 51 en la ciudad de Corinto, a los hermanos de Tesalónica. El contenido de esta carta era recordarle de dónde venía su fe, ya que el evangelio fue en poder. Les animaba a seguir a Cristo y con la esperanza de ir a su encuentro. Además, les elogiaba en la forma como habían recibido el evangelio que él les predicaba. Entonces voy a leer nuevamente
Primera de Tesalonicenses 4:13 al 17. La venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, aquí vemos que nos estamos preparando y Cristo viene por segunda vez. Entonces, número 1, para que la resurrección de los que duermen en Cristo. Si nosotros vemos el versículo 13 hasta el 15, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Aquí Pablo nos está animando, le está diciendo que hay una esperanza en Cristo, que no, porque estaban pasando en ese momento, muchas personas habían muerto y ellos pues no tenían esperanza, no sabían si los iban a ver, qué pasaría con ellos. Y quiero que vayamos a 1 Corintios 15, el versículo 14. Y dice, y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana también en nuestra fe. Él está diciendo, en nada vale que yo venga a enseñarles aquí si yo no estoy creyendo yo mismo. Esto sería algo que no tiene sentido. Pero yo les quiero decir que sí, que esto sí es verdad, que él estaba, inclusive, él tenía la esperanza de ver a Cristo nuevamente antes de partir. Entonces, aquí estamos viendo que es una persona que la resurrección de los muertos es en realidad porque la asegura la palabra de Dios. La palabra de Dios está diciendo que esto es seguro, que ellos van a resucitar y que es una realidad. Pablo estaba muy convencido y eso era lo que él hacía ver en los demás. Bueno, están convencidos porque esta carta se hizo, porque estaban en una reunión y empezaron a mirar y a decir, no, sí. Entonces, esto para él le dice, no se entristezcáis, mire, sus familiares, ellos van a resucitar porque Cristo también resucitará. Él estaba dando una convicción. También podemos mirar como segundo punto para escuchar lo que usará el Señor Jesucristo a los que duermen y a sus escogidos. Entonces, si vamos al versículo 16 de Primera de Tesalonicenses 4, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, estamos viendo aquí que cómo los va a llamar. Los va a llamar con voz de arcángel, con trompeta. Y hay unas señales que descenderá del cielo. Ahora miremos 1 Corintios 15, el versículo 52 y 53 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocarán las trompetas y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible y esto mortal se vista de inmortal. Entonces, aquí estamos viendo
que se está confesando que Él regresará por nosotros. Esa es una esperanza. Le estaba diciendo a ellos, mira, Jesús va a regresar por nosotros. Y por último, para motivar uno a otro, está en el versículo 18, dice que luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir, perdón, por tanto, alentados los unos a los otros con esta palabra. Entonces, aquí estamos viendo que esta es una palabra que en este tiempo es necesario que nosotros, ya que estamos pasando un momento difícil de crisis, y no solamente ahora la pandemia, la economía, muchas enfermedades por el mismo estrés, entonces ha generado que la gente que ha estado en las iglesias se han apartado de las iglesias, no tienen esperanza, están desanimados, su fe se ha apocado. Entonces es necesario que en este tiempo difícil las personas que se han apartado regresen a Cristo. Las personas que han partido como familiares y amigos, le veremos algún día de nuevo. Esa es la esperanza que Él lo ha dicho. Entonces, nosotros creo que esto es un mensaje que en estos momentos a todos nos sirve porque estamos las que tenemos que animarlo. Y una de las cosas es que nosotros debemos estar animados creyendo personalmente, porque si vamos a animar a otros, lógicamente nosotros somos los que tenemos que afirmar. Entonces, ¿qué podemos concluir ahí? Cristo nos anima en su palabra que Él viene por segunda vez y que retengamos su palabra y anhelemos volverlo a ver. Esa es la confianza que nosotros tenemos, su palabra. En el nombre de Jesús. No espero haberme pasado de los 7 minutos. Yo creo que ni la pastora Angélica tuvo que hacer una diligencia, entonces ella me pidió el favor, ella era la que iba a enseñar y me dijo, no, ahora te toca a ti. Entonces, pero estuvimos allí y compartimos esto. Bueno, pastora, estoy a su disposición ahora. Está en manos de ellos, pastora. Bueno, estoy en manos de ellos. Anímenme a no ser fusilada. Super, pastora Gloria. Recuerden la evaluación. Lo primero que nosotros hacemos es decir lo que nos dejó la enseñanza de la pastora. Recuerden que antes de ir a señalar, primero tenemos que mirar en qué nos señaló esa palabra a nosotros, ¿sí? O sea, eso no es como excelente. Que, hermano, usted hizo esto. No, no, antes no. Lo primero es, ¿qué me dejó a mí? 2 personas que me digan qué retuvieron de lo que la pastora Gloria enseñó el día de hoy. Bueno, a mí me quedó muy claro eso de que hay mucha gente que se ha ido de las iglesias. Es una realidad. Y en parte es por la muerte, la enfermedad y no ver respuesta a la oración. Entonces algunos pueden sentirse defraudados porque han tenido fe, se han congregado por mucho tiempo y a la hora de orar, No hay respuesta. No se sanó la persona. Ellos esperaban que la sanidad era lo mejor. Entonces esta palabra nos alienta a nosotros los que estamos ministrando, pero también alienta a las personas que han perdido un ser querido, porque es una realidad que no se puede cambiar. Se murió. Pero el aliento viene porque si permanecen firmes en la fe, la Biblia dice que le volveremos a ver. Entonces creo que el mensaje de la pastora Gloria es acertado para este tiempo y creo que hay fidelidad. Creo que hay fidelidad en el punto principal del pasaje porque se mantuvo fiel al texto y creo también que está aplicando la intención original del autor, que era alentar al pueblo a perseverar aún en medio de la realidad de la muerte. Pastor, yo quiero que me deje 1 o 2 minuticos. Yo lo iba a decir, pero ahora me animé porque el pastor voy. Quiero darle las gracias al pastor Jorge García porque en un momento estaba pasando por un proceso muy difícil y yo me iba a retirar de la escuelita.
Yo le dije a él, Jorge, me voy a retirar, no te puedo contar nada, estoy pasando por aunque todavía lo estoy pasando. Él me decía, no te desanimes, Gloria, no importa. A mí me llamó mucho la atención la intensidad de él. Les decía, no importa, no prendas el micrófono, no pongas el audio, no pongas la cámara. Y eso me motivó a seguir. Entonces, le doy gracias a Dios primero que todo a Dios y al pastor Jorge, que fue como ese puente que estaba pasando una situación tremenda. Y de pronto yo decía, yo no quiero hablar con nadie. No me preguntó ni qué está pasando, ni nada. Me dijo, te aliento, anímate, no te dejes, mira, tú puedes, mira, esto va a pasar. Entonces doy como esa ilustración porque me animo a decirlo, porque de verdad que desde que vi el tema hace como 3 meses, yo decía, Señor, gracias por la vida del pastor Jorge, porque son esos momentos en que necesitamos, cuando estamos pasando por una situación, que alguien nos anime. Amén. Quería compartir eso, pastor. Amén. Un hermano más que nos comparta, por favor. Hermana Olivia, no sé, cuénteme. ¿Qué le quedó de esta palabra? Tiene el micrófono cerrado. Hermanita, ella utilizó los textos bíblicos de 1 Corintios 15, porque Pablo, este autor, en todas sus cartas, parece que por unos puntos los desmenuza en otras cartas. Y allí como una partecita, pero en 1 Corintios, donde explica exactamente cómo será eso de la resurrección. Y me quedó claro, entonces ella fue fiel a los textos, los utilizó muy bien. Y esta palabra también es para estos tiempos, aunque fue escrita en el año 50, es exactamente para ahora. Y una cosa que quiero anotar en la escuelita es que siempre que los textos los colocan es precisamente lo que necesitamos. Entonces ahí el Señor, nosotros estamos estudiando, pero el Señor está hablándonos directamente, porque en cada uno de nosotros existe un pedacito allí que nos hace falta y Dios lo sabe. Entonces esto es estudio, pero también es meditación de Dios y de su palabra. Y le doy gracias a Dios. Hermana Adriana. Sí, señor, bien pueda. Aunque se me voló, no sé, no fue como que me distraje y se me voló el segundo punto. Ahora estamos, es lo que me dejó el mensaje, ¿verdad? Lo que me dejó el mensaje a mí, no estamos en la parte ética, es que el Señor a través de la pastora nos habla como, bueno, ella dio una enseñanza tan sencilla. Es decir, el evangelio no es de complicarse con términos rebuscados ni de allá ni de por acá, sino tan claro, tan sencillo, tan al punto, que honestamente yo tenía un mensaje y el mensaje mío, Dios mío, eso lo tenía todo como por allá, pero el Señor a través de la hermana de la pastora me enseñó, oye, el evangelio es sencillo, sin complicación, al punto y ya. Entonces, esa sencillez me dejó impactado, pastora, sin decir que es simple, no simple, sino sencillo, sin ningún rebusque por allá. Entonces eso honestamente impactó, es lo que me impacta, pastor. Gracias, mi hermanito. Excelente. Me llamó mucho la atención porque como la hermana leyó el texto, explicó varias cosas, fue a otros versículos y yo decía, Dios mío, no va a alcanzar. Fue como lo que yo pensé, pero cuando vi que le tiró enseguida un flechazo y dio en el punto, excelente. Sí, porque lo cerró bien. Cristo nos anima, retengamos su palabra y anhelemos su segunda venida. ¿Qué sucede? Estamos en una crisis, explicó la situación y enseguida, Cristo nos anima, retengamos su palabra, anhelemos su segunda venida. Y ese es el mensaje de esta carta. Entonces, en esa parte, muy buena, o sea, su fidelidad
sea, le pegó. Los 3 puntos principales los trató y no se notó que fueran puntos. La estructura, o sea, la narró bien. Hermanos, en cuanto a la relevancia, ya lo comentó el pastor Boris. En estos tiempos donde estamos viviendo tantas situaciones, esta palabra es tan oportuna porque muchos se han ido y no van a volver. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Ir allá donde están ellos con el Señor. Entonces, mientras tanto, esto es lo único pedacito que nos hizo falta, mientras tanto, ¿qué hacemos los creyentes? ¿Cierto? Entonces, ¿qué hacemos los creyentes mientras vamos al Señor? Retenemos su palabra y nos alentamos unos a otros. Ahora, él está hablando algo que es muy importante. No está diciendo, dejen de sufrir. Ignoren sus sentimientos. Él no está diciendo, no lloren porque ustedes son cristianos. Él no está diciendo eso. Dice, el nivel de tristeza que ustedes deben tener no es el mismo nivel de tristeza que tienen las demás personas que no tienen esperanza. Podemos entristecernos, pero no de la misma manera. La tristeza nuestra es diferente, porque es una tristeza con esperanza. Es una tristeza con promesa. Es una tristeza pasajera porque la eternidad nos espera. Y mientras tanto, esto es un pasito que tenemos que dar. Entonces, finalmente evaluemos la homilética, que es donde tenemos que hacer más punticos. Más punticos. ¿Alguien se acuerda del título de la pastora Gloria? Sí, señora, yo la anoté. No, usted no se acuerda. Dice, prepárate, Cristo viene pronto. O viene pronto o viene por segunda vez, algo así. Tratemos de retenerlo, ¿listo? Porque nosotros, sí, yo me acuerdo, espérese. No se acuerda. No se acuerda. Tenemos que tratar de memorizarlo. Hay cositas que son súper importantes que nosotros anotamos para que no olvidemos, ¿cierto? Prepárate, Cristo viene pronto. Y si lo pusiéramos en prepárate, Cristo viene pronto, como, ¿qué otro título le pondríamos así como para ayudar a la pastora a hacerlo un poco más corto, más recordable? Pastora Gloria, yo sé que ahora mismo debe tener bastantes ideas, como que yo puedo poner esto, o puedo poner, vamos a tratar de sacar un buen título. Miren cómo terminó el mensaje de ella, para darle ideas. Ustedes lo van a sacar. Cristo, claro, entonces, retengamos su palabra, anhelemos volverlo a ver. Pastora, su micrófono. Anhelo verte otra vez, no sé, aunque yo no lo he visto. Anhelo verte. ¿Cuánto anhelo verte? Ay, anhelo verte. ¿Cuánto anhelo verte? 3 palabras. Listo, buen título. Cada vez que vayamos a poner un título, vamos a quitar todo ese poco, la, los, en, du, por, tanto. Vamos a tratar de hacerlo lo más simple posible. ¿Cuánto anhelo verte? Y máximo vamos a ponerle 5 palabritas, incluyendo la, los. ¿Cuánto anhelo verte? ¿Cuánto anhelo verte? Entonces, para la persona que está llorando un ser querido, amén. Eso lo puede decir, ¿cierto? Pero resulta que lo que hay que decir es, Cristo, cuánto anhelo verte. Porque yo sé que la persona que quiero ver ahora está contigo. Amén. ¿Cómo cambia usted enseguida el mensaje, cierto? Cuánto anhelo verte, pero como estamos encerrados no he podido ir a visitarte. Cuánto anhelo verte, pero como cerraron esta ciudad,
y la tuya está tan lejos, no puedo estar contigo en este momento. ¿Cierto? Así. En estos momentos, ¿qué está haciendo la persona? Mandándose mensajitos, ¿cierto? De texto, ¿ok? De la misma manera, Jesús nos dejó un mensaje de texto hermoso en su palabra. Ese mensaje no lo olvidemos. ¿Listo? Algo que me llamó mucho la atención fue la idea exegética de la pastora. Ella lo dijo antes de, ¿es exegética o es homilética? Porque me pareció un poquito más homilética. ¿Me confirman si se escucha la bulla de fondo? Ya vengo. Yo no creo por el Señor Jesús. Título. Ánimo. Le volveremos a ver. Amén. ¿Cierto? Ánimo. Le volveremos a ver. Ánimo, te volveremos a ver. Exacto. Sobre todo por una persona que ha perdido a un ser querido, entonces está deseando volver a ver a la persona. Exacto. Una persona que ha perdido un ser querido y que es cristiano. Uno dice, Amén. Así es. aquí hay un hermano, Jesús viene. También, excelente. Está bueno. Así es. Sí. Así. Hermoso. Salió un título y que ánimo. Adriana vuelve enseguida. Ese título está bueno. Bueno, excelente. Entonces, mis hermanos, hay un tema que quiero tratar con ustedes. Y, Compartiendo, pastora, que si era exegético o era homilético. bueno, Porque sí. entonces me gustaría saber. Cuéntenos, díganoslo por favor nuevamente. Bueno, dice así: la segunda venida de Cristo y la esperanza de los que duermen en él resucitarán primero. La segunda venida de Cristo y la esperanza de los que duermen en él resucitarán primero. Bueno, le cuento. Es importante esto porque vamos a hacer énfasis. Esto de idea exegética es del año pasado, pero como escuché su idea exegética, quiero que tengamos en cuenta la estructura que debemos desarrollar cuando la vayamos a construir. Entonces, vamos a tomar el texto y vamos a mirar el primer versículo, el 13, nada más es 13, no vamos a mirar ningún otro. ¿Qué dice ese versículo? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Listo. Entonces, ¿qué palabras claves podemos encontrar allí? Ignoréis, Ignorar, ¿qué más? entristezcáis, Tristeza, duermen, dormir Esperanza. o muerte. esperanza. Esperanza. Listo, bien, maravilloso. Ahora, dice, ¿qué es lo que no quiere que ignoren las personas? ¿Qué es lo que no quiere Pablo que ignoren las personas? Me van a decir de dónde a dónde él está explicando lo que no deben ignorar. El 14 y el 15. Ajá. Creo que 14, 15 y 16. 14 y el 15. Y el 16. Y el 16, ajá, ¿y qué más sigue? Luego nosotros vimos lo que ya hemos quedado, haremos arrebatado. Y el 17. Entonces, de el 14 hasta el 17,
está explicando la razón por la cual él espera que ellos no sigan tristes, ¿ya? Entonces, yo no quiero que ignoren esto. ¿Por qué? Porque después se entristecen como los que no tienen esperanza. ¿Listo? ¿Qué dice el 18? Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Listo. Entonces, Con hay lo dos anterior. instrucciones y hay una explicación. Es como una hamburguesa, ¿cierto? Un pancito arriba, un pancito abajo y en el centro carnecita. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo? Primero, una situación la plantea con una El pequeña 13. instrucción, da todo el mensaje y debajo da la final instrucción para cerrar la estructura que él está armando, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes vayan a construir su idea exegética, revisen si su idea exegética refleja esa misma estructura en la frase corta que ustedes están construyendo, ¿ya? Entonces, acá dice, la segunda venida de Cristo y la esperanza de los que duermen, en él resucitarán. Listo. ¿Tiene la misma estructura? ¿Cómo fue la frase? La segunda venida de Cristo, ¿qué? Y la esperanza de los que duermen, que en él resucitarán. No tiene la misma estructura. No No, tiene la misma estructura, entonces cuando leemos el texto y vamos a la frase suya, nos quedamos un poquito en el aire porque como la emparejamos, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dice aquí, esto que está diciendo de la segunda venida de Cristo y la esperanza de los que duermen, vamos a colocarlo haciendo un pequeño resumen del primero y uniéndolo con el último versículo que puede hacer. O sea, es como que usted coge el pancito y lo tiene completico y después lo arma, ¿cierto? Entonces, empecemos. Vamos a soltar aquí todos ideas porque recuerden que para poder hacer la clase de hoy tenemos que tener clara la idea exegética, porque es de donde vamos a partir para cruzar el puente. ¿Listo? ¿Cómo vamos a cruzar el puente? Sabiendo qué fue lo que el autor quiso decir. Si no tengo claro lo que el autor quiso decir, no voy a poder construir el puente. ¿Me expliqué? ¿Me hice entender? Amén. Listo. ¿Qué es lo que no quiere Pablo que a ellos les suceda? ¿Tienen lo Que mismo? estén tristes. Que se entristezcan como los que no tienen Mm. esperanza. No se entristezcan como los que tienen esperanza. Listo. Ese es el qué. Como lo que no tienen. Bien. Aquí el quién, hay dos quiénes. Los hermanos. Y Pablo. En el texto. Sí, Pablo es el que está escribiendo, pero en el texto, ¿quiénes son los quiénes? En esa porcioncita. Los creyentes, ¿y quiénes más? Y los que no creen. Los que no creyentes. Los Los gentiles. no creyentes, perfecto. Entonces, hay una comparación de la situación que viven cada uno de ellos, ¿cierto? Entonces, para que usted no se entristezca, como los que no tienen esperanza en Cristo, ¿qué es lo que deben hacer? Animarse, alentarse unos a otros. Creer en Cristo. Y creer. Bueno, creer, sí. Creer. Exacto. Y tener la esperanza. Creer en Cristo, fortalecerse en esa esperanza. Y lo segundo, Alentarse entre creer ellos. en Cristo y alentarse, ¿ya? Bien. Entonces van a redactarla en esta parte. ¿Cómo podemos resumir desde el 14 hasta el 17? el 14. Cristo murió y vendrá. Ese es todo el resumen. Lo que pasa es que Pablo, recuerden Apocalipsis, recuerden el 1 de mayo cuando estuvimos en la clase, lo que explicamos, y es que ante un gran problema, una gran situación, una carga emocional fuerte, lo que está haciendo el autor es meter un trasfondo para llamar la atención y capturar las emociones y entregar el mensaje. Entonces, todo este paquete que está desde el 14 hasta el 17 es como una pantalla de fondo que está diciendo anuncio, anuncio.
Cristo murió, pero va a volver. Y vendrá. Ese es todo el Eso es resumen. todo. Lo que pasa es que, escuchen la situación. Ahí hay una palabra que se llama parousia, que es venida. Esa palabra se utiliza cuando iba un representante o el emperador a esa ciudad y había todo un escenario para recibirlo de como un comité de bienvenida, esto, el otro. Entonces, ¿qué sucede? Que llega el gobernante y tiene una cantidad de personas y un desfile y música y cosas y esto, lo otro. Entonces Pablo está diciendo que el Señor, o sea, el verdadero gobernante va a volver, pero cuando vuelva el comité va a ser tal. Primero esto, después aquello, después lo otro. Entonces la palabra esa de venida que está utilizando hace esa explicación. Entonces, en resumen, ¿qué está diciendo aquí? Oigan, no se pueden entristecer de la misma manera, porque ustedes tienen el conocimiento de que Cristo murió, sí, pero resucitó. Y eso es un hecho, de que así como se fue, va a volver. ¿Y cómo va a volver? Vea, y explica Con la trompeta. venida de Cristo. ¿Listo? Pero la venida de Cristo es solo una ilustración. Discúlpame, Adrianita. Sí, dígame, Una hermana. cosita. Mire, hermanita, cuando estaba leyendo la carta, en el capítulo 1, versículo 10, habla de la venida. En el capítulo 2, versículo 19, se refiere igual a la venida. En el capítulo 3, el versículo 13, en el capítulo 4, versículo 15, en el capítulo 4, 17, 5, 2 y 5, 23, como si fuera lo principal ahí, la parusia. Este es el corazón del mensaje. Ahora, ¿por qué le estoy hablando de una hamburguesa? Esto es importante lo que está diciendo la hermana. ¿Por qué le estoy hablando de una hamburguesita? Porque las cartas, la estructura de las cartas, yo les había contado que las cartas tienen Un saludo. un saludo. Las cartas tiene un mensaje con autoridad. Sí, una introducción, un mensaje y una conclusión. Una introducción, un mensaje que es la carnecita y una conclusión, ¿cierto? Entonces, introducción, conclusión. Y dentro está el corazoncito del mensaje, que el corazoncito del mensaje es Cristo va a volver. Sí. Él murió, pero resucitó. Y eso es seguro, que va a volver. ¿Listo? Pero no va a volver así como cualquiera. Va a volver como el emperador que reciben con la comitiva especial de que los primeros que murieron van a ser los que van a ser llevados y nosotros vamos a recibirlo en el cielo, y lo explica de una manera como el desfile con el que reciben al emperador, ¿me entiendes? Entonces, esa estructura que utilizó, recuerden, este texto es un texto, esta parte del texto es apocalíptico. O sea, la carnecita que está en esta hamburguesa es un texto apocalíptico, porque está haciendo una revelación ante una gran necesidad. ¿Ya? Entonces, recuerden que una gran carga emocional, una gran necesidad requiere una gran revelación. ¿Listo? Entonces, ¿ya tienen la estructura? ¿Cómo les va? Cuéntenme. ¿Cómo fue? No todos a la vez, por favor. Vamos a ir por partecitas nuevamente. Listo. Pastor Boris, ¿qué puntos alcanzó a anotar usted? Yo tengo aquí algunas ideas que he ido escribiendo. Tengo Exacto. 3. Bien, diga las ideas sueltas. La idea es construirlo aquí para empezar la clase. Ajá. Pablo recuerda a los creyentes que Cristo vendrá otra vez y juntamente con él todos aquellos que han dormido o que duermen. Pablo le dice a los creyentes que no se entristezcan como aquellos que no tienen esta esperanza. Ok. Cristo va a volver. No se entristezcan como aquellos que no creen en él. Bien, excelente. Entonces, tiene 3 cosas que puede unir. Cristo volver, Cristo volver, Cristo volver. Trate de armarlo en una sola frase. Vamos bien. Okay. Hermano Alex, ¿qué tiene usted? Sus ideas.
yo no soy tan exegeta, pero a ver, el mensaje del autor, ¿verdad? Se basa, bueno, yo aquí me centré del 13 hacia abajo. Resumiendo, el autor dice, bueno, no hay por qué entristecerse. Cristo volverá y anímense con esas palabras. Muy bien, excelente, buen punto de partida. No hay, repítalo por favor. Es decir, Pablo les dice, sí, no se entristezcan. Cristo volverá, anímense con estas palabras. Listo, solo le falta una cosita, sencillita, pero que es muy cruel. ¿Listo? Ajá. Recuerde que él no está diciendo no se entristezca, sino póngale después de entristecerse, no hay que entristecerse igual que los demás. ¿Listo? Porque recuerde que el mensaje no es no te pongas triste. Eso. Claro. O sea, nuestro Señor es muy claro en la necesidad que tenemos nosotros, sus hijos. Y Él sabe que tenemos sentimientos y emociones. Y Él no nos los va a negar. No va a ser ajeno a nuestra realidad. ¿Por qué es importante esto? Porque el mensaje que está aquí, recuerden que la literatura apocalíptica tiene mucha carga emocional y tenemos que sacarla de allí. ¿Listo? Entonces, no hay que entristecerse igual que los demás. Cristo volverá. Animémonos con estas palabras. Muy buena, muy buena idea. Pastora Luisa, cuéntenos. Bueno, podríamos decir también que sufrir en Cristo tiene esperanzas. Ok. Sufrir en Cristo, el sufrimiento en Cristo. Así es, el sufrimiento en Cristo. Bueno, hay que acomodarlo porque este sufrimiento del que hablan aquí es muy específico. Entonces, cuidado, vamos a coger esto para decirle a la mujer que es maltratada físicamente en su hogar, de que se aguante porque hay esperanza. No, o sea, yo sí soy muy... Tener mucho cuidado porque las personas pueden malutilizar esta parte. Entonces, el sufrimiento por la pérdida de un ser querido o el sufrimiento por no recibir lo esperado o el sufrimiento ante mis expectativas erradas. ¿Sí me explico? O sea, tratar de completar la idea para que no nos quede con cabos sueltos y se dé una mala interpretación de lo que quiso decir el texto. ¿Listo? Pastor Jorge, ¿usted puede hablar o solo está por chat? Pastor Vladimir, ¿cómo le fue a usted? ¿Qué tal como quedó ahora? Disculpe que me le agarre el espacio de hermano Vladi. Sí, señor. No estén tristes como los demás. Ánimo, Cristo volverá. La voy cortando más. Sí, yo la recorté. O sea, no sé. Vamos a escribirla. No estés triste como los demás. No estén tristes como los demás. Cristo volverá. Ánimo. Ponga el ánimo primero y Cristo volverá después y le queda la frase así bien. Listo, claro. Para terminar con los creyentes que no se entristezcan como los demás y les anima a través de la palabra que Él volverá. Excelente. No estés triste como los demás. Ánimo. Cristo volverá. Bien. Buen trabajo. Pastora Gloria, ¿ya lo tiene usted listo? Sí, pues aquí Pablo recuerda a los creyentes que no se entristezcan como los demás. Les anima a través de la palabra que Él volverá. Que Cristo volverá. Sí. Volverá. Cristo volverá. Pastora, excelente. Ahora, usted en su primera idea exegética utilizó la palabra esperanza, resucitarán. Yo creo que usted estaba enfocándose en un público muy específico por el sufrimiento de los hermanos.
si usted quiere acomodar esa idea exegética que tiene, no olvide esas palabras claves que usted tuvo, esperanza y resurrección, porque le van a ayudar mucho, ¿ya? Entonces, está muy bueno su idea exegética. Espero haberme hecho entender de cómo construirla. Ahora, la estamos haciendo aquí al vuelo porque yo me imagino que ustedes hicieron todo el trabajo exegético que está detrás de esto. Me refiero a las palabras repetidas, así como nos explicó la hermana Olivia, que se repite 6 veces hasta que llegamos aquí, ¿cierto? Venida. Esa venida es parousia. Esa venida significa estrictamente la venida de un emperador, y esa venida hay que darla de acuerdo a cierto protocolo de bombos, platillos, con una delegación, una recepción específica. Entonces, Pablo utiliza esa parousia ahí para explicar el bombo, la recepción especial y el acontecimiento que se va a dar cuando venga nuestro verdadero emperador, nuestro gobernador eterno. Amén. Amén. Hay otra palabra que es importante que tengamos en cuenta y es ignorar. ¿Ya? No ignoremos. Siempre se me olvida esa palabra. Es agnoeo. Te voy a escribir aquí en el chat. ¿Listo? Ignorar. Ahora, ignorar es no conocer algo, ya sea porque no tienes la inteligencia para conocerlo o porque te falta la información necesaria para conocerlo. Y aquí, para nosotros hoy, hacer el puente, hay muchos tipos de ignorancia. Y voy a explicarles una que tiene que ver con el contexto de la realidad que tenemos hoy día nosotros. ¿Cuál es el contexto del pastor hoy día comparado con el contexto con el que vivía cuando se convirtió en el Señor? Adrianita dice que, igual que Pablo, cuando escribe esta carta, que fue uno de los textos más antiguos, él no tiene mucha teología, ¿verdad? Escribe de una manera sencilla, saludando, animando a los hermanos. Igual cuando un pastor está comenzando, ¿verdad? No tiene tanta experiencia, entonces pues cometerá muchos errores igual. Pero luego, después de la experiencia, ya él será un pastor más maduro y con el proceso corregirá algunas cosas. Bien, eso es cuando ya es llamado, pero recuerde que el pastor antes de ser pastor es oveja. Vaya al principio cuando usted conoció a Cristo. ¿Quién era usted? ¿Qué realidad vivía? Lo que usted hacía. Y mire quién es hoy. Lo que ha vivido, lo que hoy hace. Bueno, ¿qué cosas hemos olvidado? Sí. ¿Esa no será otra clase de ignorancia? Sí, sí. Y allá, además, en mi caso, la ignorancia más grande era que yo nunca había estudiado la palabra ni homilética ni nada de hermenéutica. Y antes predicaba por pura misericordia de Dios y orando al Espíritu Santo que me hiciera y me revelara, porque no tenía la preparación para hacerlo. Bien, gracias a Dios, la conversión va por el Espíritu y no por la palabra nuestra. Sí, qué cosa. Nos van a contar la obediencia al predicar. Pero el trabajo en nosotros y en las demás personas lo hace el Espíritu Santo. Sí, gloria a Dios porque usted hizo su trabajo en obediencia y se ha mantenido fiel y está continuando estudiando. Y es el anhelo de cada uno de nosotros cada día avanzar más, ¿cierto? No retroceder, no quedarnos atrás. Pero recuerde muchas cosas de las que lo sacó el Señor. Las promesas que usted le hizo. Las promesas que el Señor le hizo a usted. Algunas de ellas no las estará ignorando en estos tiempos de crisis. Sí, así es. Entonces, este es el otro tipo de ignorancia que quiero que tengan en cuenta ustedes como pastores. Sí. En los momentos más difíciles, a veces solemos olvidar. Sí, Señor. Sí. Y llega esa información que nos faltaba, esa que habíamos ignorado,
esa que no estaba aquí en este momento y nos refresca nuevamente y nos invita a continuar. Sí. Amén. Amén. Sí, amén. Bien, finalmente la última palabra en la que quiero hacer hincapié es alentaos. Es paracaleo. Ah, bueno, les voy a escribir, esa no veo que les envié ahí, es ignorar. Y la otra prevenida es, ¿dónde? Aquí. Paro. Ustedes la tienen aquí, ¿la escribí bien? Sí, la escribí bien. Y es alentados. ¿Por qué es importante esta? Porque es una palabra que va directamente relacionada con el consuelo. Usted está aquí, o sea, usted está aquí y viene alguien más y se hace cercano a usted. Viene alguien más y lo abraza. Viene alguien más y lo consuela. Esa palabra significa hacerse cercano. ¿Sí? Entonces, en momentos de crisis y dificultad, no es solamente dar una palabra de aliento, también es dar el abrazo del aliento. Amén. El beso del aliento. O sea, hermano, estoy aquí, la mano de estoy aquí. Padre Celestial, cómo ha atacado el enemigo esas cosas que dan aliento, que nos hacen cercanos en estos tiempos de pandemia. Sí, verdad. Así es. Todos los ataques del enemigo van enfocados a todas aquellas cosas que hacen evidencia de Dios aquí en la tierra. Todo aquello que trae el reino de Dios a la tierra es atacado en su esencia. Entonces, eso de alentarse, de darse ánimos, de fortalecerse, en estos tiempos es una de las cosas que más está siendo atacada. Javi, vente. Sí, dígame. No, disculpe. No, Ay, acá. Listo, bien. Entonces, ¿recuerdan el proceso para construir el puente de los principios? Cuéntenme, por favor. Pastor Boris se ríe porque no se acuerda. Pastor Vladimir. También me reí. Entonces yo me río más. Bueno, 4 pasitos sencillitos. En este libro, recuerden que tenían la tarea de leerlo, ¿cierto? Sí, señor. En su primer capítulo hace un recorrido interpretativo y nos explica, voy a mostrarlo, no sé si alcanzan a verlo en la cámara, vamos a tratar de, ¿sí se acuerdan? Claro, Sí, cuenta sí. los principios. Está una situación, no se ve mi otro dedito, aquí, del contexto de la realidad de ellos, y hay un río de diferencia, pero también hay muchas similitudes entre la situación de ellos y la situación de nosotros acá. Entonces, este puentecito es lo que vamos a tratar de construir en la clase de hoy. ¿Cómo se construye ese puente? Que ese es lo que vamos a dar hoy. A través de 4 cosas muy sencillas. Nosotros hemos visto a nivel general, cuando hacemos el estudio exegético, la realidad, la geografía, las palabras que más se repiten, de qué están hablando, el carácter. Vemos muchas de las cosas que están ahí en ese río. Permíteme, acá dice lenguaje, cultura, tiempo, situación, pacto. Entonces, todo eso nos separa a nosotros de ellos. Entonces, ¿qué nos hace igual? Las cosas que se están viviendo. Por ejemplo, en aquel tiempo estaban siendo perseguidos, ¿cierto? Nosotros hoy día estamos siendo perseguidos, Sí, claro pero que no sí. en el mismo sentido, ¿cierto? Pero No sí en el somos mismo perseguidos. sentido, pero sí somos perseguidos. Exacto. ¿Qué nos diferencia
el tipo de persecución. ¿Qué nos hace iguales? Que ambos estamos siendo perseguidos y atacados de alguna manera. Entonces ahí tiramos la primera estructurita para el puente. ¿Bien? Otra pregunta. ¿Nosotros estamos sufriendo? ¿Ellos también sufrían? Sí. Ellos sufrían persecución y oposición. Ok. ¿También sufrían la muerte de los familiares? También. ¿También sufrían la derrota económica? Miren la situación. Tesalónica está en el camino de una vía principal y es uno de los puertos más importantes que hay en esa ciudad. O sea, que es una ciudad que es importante a nivel comercial y a nivel militar. Estas dos cosas las hacen en cuanto a Roma, una ciudad muy especial, y los judíos se valían de la situación de la ocupación militar romana para tratar de atacar a la iglesia cristiana y hacer o que se vuelvan al judaísmo o que los maten, una de las dos. Entonces, eran extremos totales. La pregunta es, nosotros hoy día, ¿en medio de qué rincón estamos? Sí. ¿Bien? Sí. Entonces ven que vamos identificando cositas, ¿cierto? Pero entonces vamos a dividirlas en cuatro. La primera que vamos a tratar de identificar aquí, allá y en el tiempo en el que se escribió el libro. ¿Por qué pongo los tres tiempos? Porque puede que el acontecimiento haya sucedido en un momento, el libro se haya escrito en otro momento diferente y ahora en que lo estamos leyendo es un momento diferente. ¿En qué les explico? Por ejemplo, los evangelios. Los evangelios fueron, los acontecimientos sucedieron cuando Jesús estaba, ¿cierto? El evangelio fue escrito por el evangelista en un contexto específico mucho tiempo después de que Jesús ya no, o sea, cuando ya Jesús no estaba físicamente acá en la tierra. Y después nosotros lo leemos hoy día en un contexto totalmente diferente. Entonces, hay una situación cuando se dieron los hechos, hay una situación cuando se escribió el libro y hay una situación en nosotros hoy. Pero hay cosas similares en toda la situación. ¿Listo? Entonces, primero, el tema cultural, el tema cultura, geografía, lenguaje y esas cosas, es el primero que vamos a evaluar. El segundo que vamos a evaluar es la situación. Y cuando hablamos de situación tenemos que tener en cuenta el contexto político, económico, social a nivel general. ¿Listo? Lo tercero que vamos a evaluar ya no es físicamente lo que está aconteciendo, sino mentalmente lo que está aconteciendo. Y es el contexto de la cosmovisión. ¿Listo? Entonces, la cosmovisión que tenían las personas que recibían la carta en el momento en el que Pablo está escribiendo, en el momento en que sucedieron los hechos que originaron esa carta, y en el momento de hoy día, ¿qué es lo que está pensando la gente? ¿Qué es lo que está sintiendo la gente? ¿Cuáles son las angustias, los temores, las necesidades, las emociones? Así es. ¿Evangelizo o soy obediente al mandato? Entonces, ¿a cuál mandato soy obediente? ¿Al mandato de Dios de hacer su llamado o al mandato del alcalde de quedarme en mi casa? Padre. Y aquí viene otra situación que tenemos que es muy delicada el día de hoy. Bueno, yo hasta no me vayan a cerrar el canal. No, mentira. La situación es hasta qué punto ser obedientes sin faltar a Dios y sin faltar a los hombres. Hasta qué punto ser coherentes en nuestro llamado, pero también en nuestro ejemplo, en nuestro dar, ponerse como imitador fiel de Cristo, de la ley. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo combatimos todo eso que está ahí en nuestras mentes? ¿Vale? Finalmente, lo último, nuestra teología. ¿Cómo está siendo atacada nuestra fe? ¿Cómo está siendo representada la fe?
o sea, la contra a nuestra fe. ¿De qué manera están viendo las personas a Dios? ¿De qué manera normalmente se les presenta a Dios en este tipo de situaciones? ¿No será que en vez de estar orando, hermano, venga, vamos a orar por sanidad y llenar a las personas de falsas expectativas, no tengamos que orar por fortaleza? En vez de estar orando para que una persona se sane, oremos por el que está llorando para que entienda que esto es una situación temporal y que el resultado no depende de esa persona. O sea, nuestras oraciones, nuestra teología necesita evolucionar. Nuestra teología no puede seguir siendo la teología de que Dios hace todo y no nos va a pasar nada, porque es que el libro está diciendo otra cosa totalmente diferente. Es más, si usted sigue leyendo el libro, las instrucciones que le está dando, o sea, si usted se leyó toda la carta, la instrucción que le está dando Pablo a estas personas es una instrucción que dice, caramba, lo mismo que enseñó Jesús. O sea, den la milla extra y den lo mejor de ustedes para que nadie hable mal de ustedes. La palabra clave es, sean ustedes personas confiables. ¿En qué sentido? En que ustedes van a trabajar, a esforzarse, a darla toda para que nadie hable mal del evangelio y los empiecen a atacar por ahí. Siguiente, ustedes deben convertirse en personas santas. Santidad es una de las cosas de las que más trabaja antes, y es acerca de la santidad sexual. Sí. Fiel a su esposa, fiel a su esposo, porque hay una esperanza a la que hemos sido llamados. Y yo no estoy hablando de fidelidad porque, ay, después te va a ir mal, tú tienes que ser fiel porque es que es la mejor manera de que haya unidad en el matrimonio. No, nosotros estamos hablando de una fidelidad porque tenemos un llamado a ser santos. Y eso no depende de si mi pareja se porta bien conmigo o no, de si me hizo la comida o no. Eso depende de que mi llamado a ser santo implica que yo me mantengo fiel a Dios y por ende a mi pareja, a mi esposa, a mi esposo. Sí me... Amén, vamos bien. Nosotros hemos cambiado la teología enseñando cosas, mejor dicho, cristianizando y no evangelizando. Así es. Yo les... hay un cristianizar. Más bien diría espiritualizando. Ese es otro tema que vamos a atacar ahorita. Cristianizar es lo siguiente. La persona tiene una cultura y adora el sol. Entonces viene alguien que conoce al Dios verdadero y le dice, no adores al sol. Y dice, no, pero es que el sol es así. Pero es que tú te estás refiriendo a Dios. Bueno, no, ese no es el sol, ese se llama Dios. Entonces él sigue adorando en su propia cultura y ahora le llama Dios al sol. Pero no es que ha entendido que el sol es una creación del Dios y esa es una forma de representarlo. ¿Me estoy haciendo entender? Evangelizar es que tú le explicas la realidad de lo que está haciendo y la persona decide cambiar Adri, su cultura y utilizar el correcto mensaje del evangelio. ¿Sí? Adri, Sí, señor, dígame. hermana, perdone. Recuerdo un poquito la historia de la iglesia y se dice que hubo un momento donde hubo un concilio cuando este emperador quiso cristianizar a todo el imperio romano, que tomó los nombres de las deidades. Constantino tomó los nombres de las deidades que habían en Grecia y en Roma y les dio nombres cristianos para que la gente siguiera adorando la imagen, pero con el nombre de Pedro, de Pablo, de María, de manera de que no rompieran su tanto choque para ellos, sino que seguían adorando ahora las imágenes, pero con un nombre cristiano. Ahora la persona ora pidiendo sanidad, pero no entiende que tiene que someterse a la voluntad de Dios, sino que yo quiero seguir haciendo lo que yo quiero y le sigo pidiendo a Dios lo que yo quiero y Dios tiene que hacer lo que yo quiero. No, así no funciona, amigo. Usted es cristiano, tiene que someterse a la voluntad de Dios. Y esto cuesta aprenderlo en momentos como estos. ¿Listo? Entonces, para cruzar el puente de los principios, vamos a hacer el cuadrito. Yo se lo voy a mandar ahorita por el WhatsApp más tarde para que ustedes lo puedan llenar.
Entonces, cuando llenamos eso, vamos a tomar uno de esos cuadritos y con base en ese vamos a sacar nuestro principio bíblico para poder hacer nuestro mensaje. Por ejemplo, nosotros utilizamos la situación que están viviendo allá de el desaliento, el desánimo, que es producto de la ignorancia de la palabra, ¿cierto? Sí. Entonces, esa es una situación que está ocurriendo. Hoy día las personas que se sienten desanimadas, tristes, abatidas, a un nivel de que se quieren morir, a un nivel de que no quieren salir, de que no quieren comer, de que se enferman, es el mismo tipo de tristeza, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿con qué principio combatimos esa tristeza? ¿Cuál es el principio que nos están enseñando aquí? Uno de los varios que nos están enseñando. Crucemos el puente. Conocer a Dios o conocer su palabra. Principio de... El conocimiento de la palabra del Señor, ¿qué? ¿Qué hace? ¿Qué logra? Bueno, me da confianza, ¿verdad? De que sus promesas son verdad. Es decir, hay una esperanza de que sí, eso es verdad, porque yo tengo un pleno conocimiento de que quien lo dijo no miente. Aquí también está sobre la fe. La fe en Dios y en su palabra, en lo que Él ha prometido. Ahí está. Ahí Entonces, está. Si el creemos, conocimiento, exacto, va bien. Sí, bien puede, hermana. dice, si creemos, ahí está hablando de la fe. Y también en el 18 cuando dice, aliéntese con esa palabra, con esta palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios. Entonces, el conocimiento de la palabra del Señor me da el aliento que necesito para no desfallecer. Amén. Ese es un principio aquí y allá. Sí, señora. Entonces, cuando ya sacamos esa frase, ¿qué tenemos que hacer? Probar el principio. ¿Listo? Entonces, voy a recapitular para llegar a probar el principio. Primero, tenemos que identificar la situación allá y nuestra situación acá. ¿Qué miramos? Las diferencias que hay. Después que miramos las similitudes que hay y con base en las similitudes construimos un puentecito llamado principio, que es nuestra frase de principio. ¿Listo? La frase que tenemos hoy día es el conocimiento de la verdad, o sea, del conocimiento de la palabra de Dios, nos da la fe suficiente para no desfallecer. Otro podrá decirlo de otra manera. El conocer la palabra de Dios me da el aliento que necesito para no entristecerme con los demás. ¿Sí? O me da el aliento que necesito para seguir adelante. No sé. Probémoslo. Esta frase se la puede decir usted a una persona que vive en Inglaterra. Claro. Esta frase se lo puede decir usted a las personas creyentes que vivían en la persecución de la Edad Media. Claro. Claro. Esto se lo podía decir usted a las personas que vivían en la época de Pablo. Claro. Para toda la época. Bien, esa es la primera forma de probarlo. Lo prueba usted en diferentes situaciones, en diferentes culturas, en diferentes lugares. Diferentes lugares. Y después le hace la segunda prueba. La segunda prueba es, este mensaje no contradice nada de la revelación bíblica, o sea, va fiel a toda la revelación bíblica. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Buscamos en la palabra de Dios qué otro versículo puede atacar esa frase y desbaratarla. Buscamos si esa frase se sostiene pasando por Génesis, por Éxodo, por cada uno de los libros de la Biblia, la va pasando por todas partes. Y si hay algo en lo que choca, entonces analizamos. Es que esto fue específico para esta cultura en este tiempo, en este momento, o yo me estoy enfocando mal. Por ejemplo, yo puedo decir hoy día, el conocimiento, si tú estás con Dios, no te va a pasar nada. Ora por sanidad que Dios te va a sanar. ¿Eso es fiel a la revelación bíblica? No. 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 Puede que sea verdad, puede que no sea verdad en el contexto mío.
Entonces, si yo oro, Dios va a sanar. Sí, Dios ha sanado en otros momentos. Sí, la oración trae sanidad. Sí, es cierto que la oración mueve el poder de Dios. Sí, es cierto que Dios responde a la oración. El problema es que la respuesta de Dios puede ser no. Así es. Entonces, eso que acabo de decir no es un principio bíblico, porque enseguida sabemos que hay situaciones en las que se va desbaratando. Me hice entender en la clase de hoy lo que estuvimos trabajando. Bien, entonces, recapitulo nuevamente. Y esto lo encontramos parte en el recorrido interpretativo. Recuerden que tenemos que leernos el capítulo 14 del libro. Y le voy a pedir el favor a la pastora Luisa que en la próxima clase nos dé un pequeño resumen de 10 minutos del capítulo 14. ¿Listo? Ok. Voy asignando tareas enseguida. Recapitulo. Primero, tenemos que saber qué quiso decir el autor allá y conocer la realidad en la que se escribió, el momento en el que acontecieron los hechos. Conocer el momento en el que se escribió, la realidad, la situación, y conocer nuestra realidad y nuestra situación hoy día. ¿Listo? Segundo paso, miramos qué nos diferencia a cada uno de nosotros. Y con base en esas diferencias, entendemos las realidades, ¿cierto? Finalmente, ¿qué hacemos? Miramos qué nos qué nos une. Nos une la situación, nos une la cosmovisión, el pensamiento, nos une la teología, el mismo error teológico lo seguimos trayendo hasta acá. La cultura, alguna mala costumbre, la tienen ellos, la tienen los que recibieron el mensaje y los de hoy día. Entonces, eso que nos une, en base a eso vamos a construir la frase poderosa que es la idea teológica o principio bíblico. Sacamos una frase que sea aplicable en aquel tiempo, en el tiempo en el que se escribió y en el tiempo de hoy día, que sea aplicable en Nueva York, en el Amazonas, en la Antártida, en el Polo Norte, en Alaska, en todas partes. Y si es aplicable en todos los escenarios, en todos los tiempos, tenemos un principio bíblico potencial. Lo segundo, tenemos que coger ese principio bíblico y a la luz de las escrituras, testearlo, ¿ya? Si por alguna parte se rompe ese principio bíblico, no es un principio bíblico y hay que irlo ajustando, ¿listo? Por ejemplo, la esperanza en Jesucristo me libra de la ira venidera. Eso lo dijo Pablo. Eso está en la carta. La esperanza en Jesucristo, o sea, creer en Jesucristo me libra de la ira venidera. Eso es un principio. Señor, ahí está en Sí. Eso es un principio aquí y en todas partes. Sí. Solamente por la fe en Cristo seremos salvos. Amén. El que no es salvo le lleva ira. Sí, señor. Yo puedo decir, por ejemplo, la palabra que se recibe con gran tribulación es la única que se aprende. No. Nada. ¿Por qué? Porque también se puede recibir sin tribulación y también se aprende. Excelente. Entonces ya estamos aprendiendo a testear los principios bíblicos, ¿cierto? Entonces, para la próxima clase, vamos a mirar, ya ya ahí sí nos vamos a meter con la estructura de las cartas. Yo me comprometo a grabarles el mensaje de hoy en un videíto y compartírselo por la palabra, y los que no predicaron también tienen que compartir el videíto, ¿listo? Para poder ir registrando esto y haciendo los comentarios abajo. Vamos a crear nuestras cuentitas de YouTube. Si usted tiene correo de Gmail, no tiene que crear cuenta de YouTube. Abre YouTube desde su celular, se graba y lo sube enseguida desde allí. Eso no hay ningún problema. Si le da miedito o, ay, no, me veo muy maluquito, alguna cosa así, grabe solo el audio y pongo una imagen allí que vaya pasando las diapositivas. Ya para eso necesita más, y yo estoy segura que usted tiene hermanos súper creativos en su iglesia y entrénelos en audiovisuales. Venga acá, vamos a ponerte en un periodo de prueba de tanto tiempo para ver cómo te va con esto, y ahí después en el Señor. ¿Tienes que venir a los devocionales? No, mentira, hermano, eso ya es asunto de ustedes. Pero sí es importante que graben los audios y los manden por el WhatsApp.
¿Listo? Entonces, vamos a, cuando grabemos los audios, vamos a poner escuelita de, así nos vamos a encontrar. Lo que acabo de mandar ahí, escuelita Barranquilla. Para que sea más cortico, escuelita Barranquilla. Hermanita, que vamos a nosotros a grabar el mensaje, ¿cuál? Usted graba un audio y lo manda por el WhatsApp. Usted coge y predica. Mire, vea, hay una forma de hacerlo. 7 minutos, 10 minutos. Usted coge aquí en el WhatsApp y presiona el muñequito, lo echa hacia arriba y ahí está grabando. Cuando ya usted terminó de grabar, no tiene que hacer más nada, se emociona, esto, lo otro, le da aquí en el botoncito enviar, mire que él está grabando aquí lo que yo estoy diciendo, ¿cierto? Cuando ya usted terminó de grabar su mensaje, dio su palabra, usted si quiere camina, esto, lo otro, pero lo importante es que lo haga. Ay, me equivoqué, le doy cancelar. Y vuelvo otra vez, pongo el muñequito y mire que subo hacia arriba y ahí estoy grabando otra vez. Bienvenidos mis hermanos, esta es la prédica del día de hoy. Hoy voy a predicar el precio de la ignorancia. Entonces, bien, ¿cuál es el precio que pagamos por ignorar? Sufrimiento, dolor, angustia. ¿Cómo vamos a dejar de pagar ese precio? Con el conocimiento de la verdad en Cristo Jesús. ¿Qué es ese conocimiento? El que tenemos que fortalecernos porque Él viene ya. Y por eso, alentémonos unos a otros. Listo, ya prediqué y no me gasté ni 30 segundos. Amén. Voy a cancelar. Amén. Listo. Yeah, recuerdo, última vez. Presiono ahí, me sale el muñequito, ¡pac! Bienvenidos hermanos, hoy vamos a predicar el virus de la ignorancia. Hay un virus más poderoso que se contagia y llena de más temor que el mismo virus del COVID-19 y es la ignorancia. ¿Qué ignoramos? Nuestro llamado. ¿Qué ignoramos? Que el Señor está con nosotros, que sigue vivo y que va a volver. ¿Qué ignoramos? Que hay una realidad, sí, que puede pasar, pero que hay una realidad más cruel que va a venir en la segunda venida de Cristo. ¿A qué le tenemos más miedo? ¿Al presente o al futuro sin Cristo? A lo que viene. Amén. Listo, entonces ya mando ahí el mensaje y ahí se fue. Listo, sí, amén. Entonces Gracias. ya sabemos cómo enviar nuestros mensajes por el WhatsApp. No hay ningún inconveniente. Me equivoqué, cancelar. Vuelvo y grabo. Que así no se pase de 5 minutos para que podamos escucharlo bien y hacer las evaluaciones. Y si usted lo manda por ahí, yo voy a tratar de subirlos al YouTube para que ustedes lo tengan y podamos ir teniendo toda la información entre todos. Amén. Listo. Amén. Amén. Hermanos. Hermana Adriana, pero es de la misma pericopa que leímos hoy. Señor, recuerde que nos comprometimos que todos íbamos a predicar. Y que cada semana, cada mes, un grupo completo, o sea, 3 personas iban a enseñar y estaba enseñando una sola persona. Y así no podemos avanzar porque recuerden que somos 17 personas y predicando de una no alcanzamos ni a una por año. Entonces, esta escuelita se trata de practicar, no es teoría, esto es aprender haciendo. Si usted no hace la tarea, yo no puedo evaluar que usted avanzó. Y cuando me llamen a mí, hermana, muéstrenos su evidencia. Yo, ay, hermano, ¿a quién le mando? Voy a mandar al pastor Vladimir. Y si el pastor Vladimir no hizo la tarea. Me equivoqué. No, póngale 0. Póngale 0. 0, sí. Toca mandar un viejito. Sí, señor, dígame. Yo he visto que funciona mucho cuando tú das los nombres de los que van a predicar. Y yo pienso que eso es bueno, o puedes seguir agarrando al azar a uno para que también todos estemos. Sería mejor la sorpresa. Agarrando a uno y predique, hermano. Pero como tengo fiebre, no puedo. Entonces, las dos veces que yo prediqué, parece que Adriana me dijo, hermano Alex, para la próxima toca usted. Y en una ocasión que fue que tuvimos ahí un pequeño impasse con el pastor invitado de ese día, si lo recuerdan, eso es como para olvidar. Bueno, yo di un pequeño mensaje, estaba preparado, pero medio preparado, pero
pues al final pues hubo un pequeño sinsabor ahí con la cuestión del pastor. Pero bueno, fue que Adriana pero sí me había dicho previamente, esté preparado porque va a predicar. Entonces, sería bueno, como dice el pastor Boris, ¿verdad? Todos debemos estar preparados, todos. Sí, Yo tengo aquí mi mensaje, no, que no me ha preguntado. Yo tengo aquí el virus de la ignorancia. Tómale una foto y mándelo. Un microbio no es nada, el terreno lo es todo. Así empieza. ¿Ya? Y ese es uno, porque el otro fue el título que yo les había comentado. ¿Ya? aquí está el mío. Bien, Yo entonces también lo ya tenía. usted lo tiene, vamos a predicar. Mire, la clase es cortica, son 2 horitas, pero tenemos tantas herramientas, tenemos el WhatsApp, tenemos YouTube, tenemos diferentes formas de hacerlo. Escriba el mensaje, mándelo al correo electrónico, lo vamos revisando entre todos y cuando usted se sienta con la confianza de que ya completó la tarea, entonces la manda por el equipo y empezamos la evaluación. Recuerde que una de las cosas que más enriquece a la escuelita es que nos evaluemos. Claro. Y si no Claro, nos si no, evaluamos, no sabemos en qué estamos fallando. Claro, y seguimos con el mismo error. Dice, la programación está para Julio, la hermana Alicia y el pastor Boris. Me falta uno porque yo puse la 3 por predicación. El pastor Boris, pastor Alicia, la hermana Olivia creo que también estaba para la próxima semana, para el próximo mes. Entonces, no nos quedemos quietos, prediquemos, prediquemos, prediquemos. Nosotros constantemente estamos predicando, sin saber. Cada vez que vamos a una tienda, aprovechamos 2, 3 minutos, ya dimos la palabra. Vamos en el transporte, al señor del taxi, al que está vendiendo la yuca, el que está vendiendo el aguacate. Ay, sí, ¿cómo está? En un par de 2, 3 minutos, usted dio el mensaje. ¿Y cómo va a dar el mensaje? Entre más práctica tenga, más va cogiéndole canchita. Y mire que hoy trabajamos cosas que también eran de homilética, como armar un título, y también trabajamos cosas de exégesis como organizar la estructura de la idea exegética, ¿ya? Entonces, para la próxima clase, bueno, no tengo el texto acá, yo se lo voy a mandar por el WhatsApp a recordárselos. Yo siempre se los estoy recordando y yo les había mandado la programación a la hermana Dariela. La hermana Dariela, la hermana Alicia y el hermano Boris predican la próxima, ahora en julio, ¿listo? Pero yo puedo decir que Pastor Boris, usted ha predicado muy bien todos estos días, hoy le toca al Pastor Guillermo. Ay, gloria a Dios. Entonces, no, usted venga preparado. Ya saben, la fecha, el sábado de julio. Julio 17, segunda de Timoteo. El tercer sábado de cada mes. 13. Segunda de Timoteo. 2 del 1 al 13, el buen soldado. Buen soldado. Listo. Entonces, como buen soldado, todos nos vamos a preparar y vamos a mandar nuestro mensaje. Tienen hasta esta semana para que manden sus mensajes, por favor, para que no se los coja con la otra. Y recuerden los acercamientos. Cada vez que tienen el texto, lo primero, o sea, la hermana Adriana me dio el mensaje hoy. Bueno, mañana domingo enseguida empiezo mi devocional. ¿Cuál va a ser mi devocional? El buen soldado. Primera semanita hago el devocional y oro la palabra con mi familia, con los líderes de la iglesia, con los hermanos con los que hago el devocional y vaya practicando oración devocional, orar la palabra. Siguiente semana hago todo el tema de la exégesis sin buscar diccionario, sin buscar nada. Yo saco las palabras repetidas, saco los verbos, los contrastes, las comparaciones. Todas estas cosas nos ayudan para después hacer la idea teológica. Porque mire, comparaciones, contrastes, listas, todas esas cosas nos van ayudando. Finalmente, nos acercamos, buscamos todo, hacemos el puente, construimos el puente y desarrollamos nuestro bosquejito. ¿Listo? Entonces, mis hermanos, no siento más, les doy muchas gracias por haber asistido el día de hoy. Pastor Boris, usted tiene la asistencia, necesito que por favor me la envíen de todos los hermanos, porque voy a llamar a los que ya tienen bastante tiempito que no están asistiendo. Vamos a alentarnos unos a otros. Recuerden que ustedes están organizados por grupos de 3, así que si su equipo no vino hoy,
llame a las 2 personas o a la persona que no vino, y si usted vio que algún equipo no está completo, llámelo también. Llamémonos, animémonos unos a otros. Pastora, yo trabajé con la pastora Angélica. Sí, usted me comentó. Sí, porque aquí está, ya ella llegó, entonces que ella escucha, ya yo había dicho. Entonces, yo estoy grabando esta reunión, voy a subirla y voy a subirla hasta aquí, así que voy a parar. Y vamos a orar para ser despedidos. Recuerden los compromisos de las lecturas y recuerden los compromisos de las prédicas, de las tareas que tienen que enviar.